Muy buenos días, tengan todos, les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con el deseo nuevamente de seguir meditando en la palabra de Dios y compartir algunas de estas consideraciones. Como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores, pensando en algunos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy nos corresponde hablar de Salomón, tipo de Cristo. Entonces para ello vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 10 y dice el versículo 1: Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con su séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro y grande abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados todos los hombres, dichosos a estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especiarías y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y en el mismo capítulo 10, versículo 23 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de piedra y vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Ahora pasemos al Nuevo Testamento y leamos las palabras que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Él hace una referencia a este relato y dice en el capítulo 12, versículo 42 de Mateo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, uno puede ver sencillamente las características que resalta este relato acerca de Salomón y que aplica de manera exacta a la persona del Señor Jesucristo. Indudablemente, Salomón era el príncipe de paz, ese rey que Dios permitió levantar en Israel para traer la paz en Israel. Mientras él estaba allí, él reinó en paz. Pero destaca aparte en Salomón esas dos características: sus grandes riquezas y su sabiduría. No había rey más rico que Salomón, que se haya vestido y que se haya llenado de tantas riquezas como la que tuvo Salomón. Pero lo más impresionante era su sabiduría. Era algo que él había pedido a Dios. Cuando Dios habló con él, él pidió sabiduría y Dios le dio la sabiduría para reinar
y no solamente sabiduría, sino que lo colmó también de bienes y de favores. Y este caso, la reina de Sabat, ella, intrigada por toda la fama que había escuchado acerca de Salomón, se dirigió desde tan lejos, desde el sur, hasta allí, hasta Jerusalén, para contemplar a este rey. Y dice la Biblia que cuando ella se observó la sabiduría de Salomón, todo lo que él respondía, no hubo pregunta difícil que él no le respondió a ella. Y no solamente quedó impresionada con su sabiduría, sino aún por la casa y por sus siervos, aún las vestiduras de sus siervos, todo quedó impresionando a aquella reina, al punto que aquí la escritura dice que ella se quedó asombrada. Indudablemente así quedamos nosotros al considerar a nuestro amado Salvador. El Señor Jesucristo dijo: he aquí uno mayor que Salomón. La riqueza y la sabiduría de nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese príncipe de paz, es mayor que la de Salomón. Y si aquella mujer pudo decirle a Salomón que eran bienaventurados los hombres y dichosos sus siervos que estaban continuamente delante de él, cuánto más nosotros que estamos continuamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Y pensamos en eso, en sus riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que hay en el mundo le pertenece, porque por Él todas las cosas fueron hechas y para Él, y subsisten con la palabra de su poder. No hay nada que no le pertenezca a Él. Ciertamente, cuando hablamos de riquezas materiales, pensamos en todo el oro, toda la plata y todas las piedras preciosas que pudiesen existir en el mundo y aún fuera de ello. Si llegase a ver algo, todo le pertenece a Él. Él es rico en gran manera, pero su mayor riqueza es aquella que el apóstol nos dice: las riquezas de su gracia. Ciertamente en Él hay una abundancia de gracia, de misericordia, de amor, que se constituye en un tesoro insondable. Realmente el Señor es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Sin embargo, dice la palabra que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Ciertamente pensar en aquel que es el dueño de todas las cosas y que pudo decir que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Siendo rico como Él es, no nació en una cuna de oro, sino que nació en un establo y fue colocado en un pesebre. Y el Señor Jesucristo, aún lo poco que tenía, materialmente hablando, en su vida terrenal, le fue quitado. Dice las Sagradas Escrituras que a Él le quitaron sus vestidos para ser sorteado entre los soldados. De manera que nuestro amado Salvador, así como vino a este mundo, desnudo vino a este mundo, también Él salió de la esfera terrenal con su muerte de la misma manera. Pero sin embargo Él es rico, sus riquezas incomparables, superiores a todas las que pudo tener Salomón. Pero también había una impresión en aquellos que le oían hablar, pronunciar esas palabras y dar demostración de esa sabiduría. ¿Y qué podemos decir de nuestro amado Salvador?
La sabiduría que había en Salomón era por Dios, que Dios le había capacitado. Sin embargo, la sabiduría que hay en nuestro amado Salvador es porque Él es Dios. Es uno de sus atributos divinos, su omnisciencia, todo lo sabe. De modo que Él también llegó a impresionar a aquellos que escuchaban sus mensajes y podían decir: ningún hombre ha hablado como este. Se quedaba impresionado por la sabiduría que había en Él, y ciertamente tenía que ser así, porque Él era Dios manifestado en carne, y como Dios es omnisciente, en Él habita toda la sabiduría y toda ciencia. Por eso nuestro amado Salvador es superior a Salomón. He aquí uno mayor que Salomón en este lugar. ¿Cómo no quedar impresionado delante de su persona? ¿Cómo no quedar como aquella reina de Sabat, asombrado por las virtudes y las excelencias de este bendito ser? Queremos entonces en esta mañana, como hacían aquellos reyes, traer nuestras ofrendas, sacrificios de labios que confiesen su nombre delante de Él, reconociendo su grandeza, reconociendo sus riquezas y su sabiduría. El Señor es digno de todo honor y de toda gloria, nuestro príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Amén.